Queremos probar la transacción que creamos en los pasos anteriores. Para ello, le vamos a pedir a GeneXus que construya la aplicación, que cree la base de datos, que haga todo lo que tenga que hacer para tener los programas ejecutables para que podamos probar. A ese ciclo de pruebas en el que un desarrollador se embarca antes de tener la aplicación lista, le llamamos prototipación. En la versión full de GeneXus se le permitirá prototipar la aplicación tanto en forma local, es decir, los programas y la base de datos estarán en servidores de su red, como en una nube que GeneXus tiene a disposición. Además, podremos elegir hacerlo en cualquiera de los lenguajes de programación disponibles. Pero en la versión especializada para SAP Systems, la base de datos será SAP HANA, el lenguaje Java, y la prototipación será en un server Tomcat que tengamos disponible. En nuestra demo será uno local. Para configurar la información necesaria de la base de datos HANA y el web server, debemos ir a la solapa de Preferences o directamente presionamos F5. Esta tecla de función será sumamente utilizada, pues con ella pedimos que se generen todos los objetos que se necesiten, que se compile el main y que se ejecute. Por ser la primera vez que presionamos F5, se nos abre esta ventana, donde se nos pide la información del server y base de datos. Una forma de construir aplicaciones que usen la base de datos SAP HANA es a través de la plataforma cloud disponible para SAP, llamada SAP Cloud Platform. Para propósitos de prueba, podemos crear una cuenta en hcp.sap.com. Aquí nos registramos con nuestra cuenta de email. Si ya tenemos cuenta creada, nos logueamos con esa cuenta. Desde allí, yendo a la opción Databases and Schemas en el SAP Cloud Platform Cockpit, es posible crear un nuevo esquema dentro de una instancia compartida de la base de datos SAP HANA ofrecida para cuentas gratuitas. Creemos un nuevo esquema para lo que será la base de datos de nuestra aplicación Travel Agency. Para poder conectar este esquema a través de JDBC, debemos abrir un túnel. Para ello, teniendo instalado el SDK del HANA Cloud Platform que corresponda a la versión del Java Web Tomcat que estemos utilizando, debemos abrir una consola Command Prompt sobre el folder Tools. Y allí utilizar el comando donde los datos de Account y User los sacamos de la cuenta que creamos en el cockpit. Por lo que sustituimos en el comando esos valores. El host, en nuestro caso, en el que estamos utilizando la trial, es hanatrial.ondemand.com. El password es el de nuestra cuenta, con el que nos logueamos. Y el esquema es el que acabamos de crear, Travel Agency DB. Observemos que como resultado de la ejecución del comando, se ha abierto el túnel, que permanecerá abierto por 24 horas, a menos que lo cerremos explícitamente antes. Será esta información de User, Password y Schema Name la que utilizaremos ahora en GeneXus para configurar el acceso a este esquema de la base de datos. Así, volviendo a GeneXus, el nombre del servidor será localhost, pues es el valor de hostname que nos da al abrir el túnel. El user será este. La password será esta. Cuando abramos un nuevo túnel al día siguiente o antes, si lo tuvimos que cerrar por algún motivo, la password cambiará y tendremos también que cambiarla en GeneXus. Ya veremos dónde. Y el esquema de base de datos, este de aquí. Si ahora presionamos Finish, GeneXus construirá la aplicación a partir de un objeto principal conocido como Launchpad, que veremos más adelante,
pero que ya podemos adelantar que contendrá todos los Fiori List Reports de nuestros objetos. Por ahora no tenemos ninguno, por lo que este objeto no nos será de utilidad. Necesitamos, por tanto, que GeneXus ejecute un menú propio del desarrollador para ir probando todos los objetos que se van creando, aunque no tengan ese patrón Fiori incorporado, sin preocuparnos de programar la invocación. Presionemos Cancel. Yendo a la solapa Preferences, veremos que de todos modos la información que acabamos de ingresar ya quedó configurada en las propiedades correspondientes. Así, si vamos a la información de los Data Stores, vemos que tenemos el default SAP HANA. Y si activamos la ventana de propiedades, con F4 o aquí a la derecha, aquí están. Lo único que nos resta hacer para poder ejecutar ese menú del desarrollador del que hablábamos en lugar del Launchpad es ir al environment Java activo. Para cada knowledge base podremos definir varios environments. No lo veremos aquí. En principio tenemos solo uno. Y en la propiedad Startup Object, quitar el Launchpad, dejando el valor default que es None. Ahora sí, presionemos F5. Vemos que la ventana de Output informa que se inició la ejecución del Developer Menu, que finaliza con un informe que recibe el nombre Impact Analysis, análisis de impacto. En este informe, GeneXus analiza el impacto causado por las nuevas definiciones hechas en la base de conocimiento y nos informa qué creaciones o cambios estructurales detecta que debe realizar en la base de datos. Si miramos el informe en detalle, observemos que nos está avisando que hay una tabla nueva de nombre Customer para ser creada y que la estructura de dicha tabla contendrá los siguientes atributos. Vemos que GeneXus también creará automáticamente un índice por Customer ID. Más adelante explicaremos este concepto. Dado que estamos de acuerdo con que se cree esta tabla con esta definición en la base de datos, presionamos el botón Create. Y GeneXus procede a crear los programas necesarios para crear la tabla Customer en la base de datos con esta estructura. A continuación, GeneXus ejecuta estos programas. ¿Por qué falló? ¿Por qué nos informa de un error en la reorganización? Si buscamos en la ventana de Output, vemos que nos informa que no encontró el driver para conectarse a la base de datos dentro de la carpeta que contiene todos los archivos necesarios para ejecutar esta aplicación. Lo solucionamos copiándolo al directorio de este environment Java dentro de la carpeta Drivers. ¿De dónde lo sacamos? Se descarga del sitio de SAP como se indica aquí. Nosotros lo hemos descargado en la carpeta donde tenemos todo lo de HANA. Ahora sí, volvemos a presionar F5 y Create. Y queda creada la tabla Customer en la base de datos. GeneXus continúa generando otros programas, es decir, todas las líneas de código necesarias en el lenguaje de programación elegido para que nuestra aplicación haga lo que deseamos, en este caso ingresar datos de clientes, y nos muestra si el resultado fue exitoso o surgió algún error o advertencia. Aquí tenemos la aplicación en funcionamiento. Vemos que tenemos dos objetos. Uno es el Launchpad, que por el momento se mostrará vacío, y el otro es la transacción Customer que hemos definido. Pulsemos el botón derecho del mouse sobre el link y seleccionemos ejecutarlo en una nueva pestaña. Aquí estamos viendo una página que nos permite ingresar, modificar y eliminar clientes. Ingresemos los datos de nuestro primer cliente. Este cliente se identificará con el número 1. Se llamará John. Su apellido es Smith. Vive en la Quinta Avenida. Su teléfono es 1111 y su correo electrónico es jsmith@hotmail.com. Ahora pulsamos el botón Confirm y un mensaje nos avisa que los datos han sido agregados satisfactoriamente, mientras el formulario se limpia y queda listo para un nuevo ingreso. Ingresemos un segundo cliente. Lo identificamos con el número 2. Se llama Susan. Su apellido es
Brown, su dirección es en la 7ª Avenida y su teléfono es 2222, con correo electrónico sbrown@gmail.com. Seleccionamos el botón Confirm y nuevamente sale el mensaje que avisa que los datos han sido agregados satisfactoriamente. Vamos a buscar los datos de John. Digitamos su número de cliente, el 1, y luego presionamos tabulador. Vemos que se muestran todos los datos de John y una vez que estamos posicionados aquí, podríamos cambiar algún dato, por ejemplo, su teléfono. O podríamos eventualmente eliminar el cliente John del registro de clientes con el botón Delete. También podemos usar los botones de aquí arriba para navegar entre clientes, yendo por ejemplo al siguiente, al anterior, al primero o al último. O para buscar un cliente en particular mediante esta ventana de aquí. Esta ventana fue creada automáticamente por GeneXus. Corresponde a este objeto. Observemos que si ajustamos el tamaño de la pantalla, los controles se ajustan al espacio disponible. ¿Qué significa esto? GeneXus genera aplicaciones web responsive o aplicaciones sensibles que ofrecen una óptima visualización, buena navegación y un excelente aprovechamiento de los espacios de pantalla. Todo esto se logra utilizando un diseño que permite ver toda la información de una forma armoniosa dentro de la pantalla, y GeneXus nos provee de funciones de edición para lograrlo. Las mismas nos brindan la posibilidad de mostrar diferentes formas de visualizar el layout dependiendo del tamaño de la pantalla del dispositivo. Ahora que hemos visto en ejecución todo lo que GeneXus generó automáticamente a partir de nuestra definición de la transacción Customer, volvamos al ambiente de desarrollo.